A grabar y empezamos. Buenos días. ¿Me puede ayudar, por favor, con su nombre? Hola, buenos días. Soy Ana Cristina Arcos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. ¿Usted trabaja de manera directa o de manera indirecta con personas con discapacidad? El trabajo que hacemos como Consejo Nacional es vincularnos y garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, pensando y estando conscientes que la intersectorialidad pueden hacer que nuestros niños, que nuestros adultos mayores tengan o no una discapacidad, tengan alguna condición sexogenérica que les haga verse diferentes, que pueden ser afros, que pueden ser mestizos, que pueden ser indígenas. Entonces, el trabajar con una población etaria significa que de manera transversal vamos a trabajar con todos los enfoques y dentro de ellos la discapacidad, obviamente. ¿Nos puede contar más o menos cómo ve cuál es la situación en Tungurahua sobre las personas con discapacidad? Creo que uno de los mayores problemas que tenemos, no solo en Tungurahua, sino a nivel país, es el desconocimiento. El hecho de que ocupemos un vocabulario malintencionado, muchas veces malicioso también por desconocimiento, hace que terminemos vulnerándolos y que terminemos discriminando a estas personas. El decirles del discapacitado, la capacidad especial, las capacidades diferentes, el tontito, el mudito, el taradito, son términos despectivos que terminan siendo discriminatorios hacia una persona con discapacidad, que es la manera normativa de cómo deberíamos referirnos a ellos. Y frente a esta persona con discapacidad, ir sumando cada una de las discapacidades que quiere. Si es una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad física, es así como los deberíamos tratar y llamar. Entonces, creo que ese es uno de los limitantes. Si tú vas a cualquier centro comercial y encuentras una fila de atención prioritaria en la que tienes ciertos logotipos de quienes deberían usarlas, cuando te hablan por el alto parlante son estas mismas instituciones quienes están siendo partícipes de este vocabulario erróneo. Otro de los problemas que tenemos es que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no tenemos ni una pizca de sensibilidad y de empatía. O sea, nos estacionamos en la rampa, nos estacionamos sobre el paso cebra, nos subimos en las veredas, ensuciamos las veredas, las heces de los animales, de los perros, encuentras en las veredas cuando una persona en silla de ruedas necesita topar su llanta con sus manos y esta está expuesta a toda la suciedad que puede encontrarse dentro de las calles. Las veredas están en pésimo estado, tenemos edificios que son inaccesibles para una persona con discapacidad. Yo me acuerdo que alguna vez mi hijo Martín, que tenía discapacidad severa, teníamos que llegar al segundo piso del gobierno provincial. Estuvo dañado el ascensor y le tuve que subir marcando 4 pisos porque esos tienen unos halls de descansos. Yo no jalaba. Él estaba muy molesto por la incomodidad con la que puedes encontrarte. Entonces creo que la inaccesibilidad arquitectónica con la que cuentamos, no solo en Ambato, sino en el país, es una de las mayores barreras que tenemos. Es muy interesante justo este tema que topamos de la accesibilidad y justo esto venía la siguiente pregunta. ¿Cree que la accesibilidad solo es vulnerada en espacios privados o también en espacios públicos donde supuestamente, según normas, según derechos, tienen que ser espacios accesibles, como usted nos decía, el gobierno provincial? Em, el Consejo Nacional de Discapacidades tiene una norma técnica en la que te establece cuáles deberían ser desde el ancho de una puerta o de un hall para que pueda ser accesible. El 99% de los edificios no cuentan con eso. Si hay un edificio que puede contar en la ciudad de Ambato con todas las accesibilidades, debe ser la Universidad de Indoamérica en el campus que está en la Víctor Hugo. Cuando éramos parte de la Comisión de Discapacidad, habíamos analizado estas barreras arquitectónicas y fue justamente en la universidad donde vimos que cumplían con todas estas aperturas para la atención y el cuidado de una persona con discapacidad. Y en ese entonces, te estoy hablando como de unos 8 años atrás, tal vez un poco más, el Parque Ceballos también estaba siendo remodelado en ese entonces y como colectivos pudimos hacer un reclamo a las autoridades para que fiscalicen la obra que no tenía acceso a personas con discapacidad. Y si ahora tú
visitas del Parque Ceballos en este momento ya cuenta con casi todas las rampas, con todas las entradas, tiene un baño que tiene todas las tiene todas las barreras, a ver, no tiene las barreras, sino que cuenta ya con todos los servicios para que las personas con discapacidad sean física, puedan ocuparlo, porque normalmente es lo que no encuentras en un baño, ¿no? Entonces, este cuenta con todo en el Parque Ceballos. En este momento, justo analizábamos ayer con el Consejo de Protección de Derechos que el Parque de la Laguna no cuenta con las rampas y lo van a inaugurar en estos días. Entonces, sí es importante que con la ciudadanía no pienses que porque esté hecho una rampa ahí y que está súper alta es la adecuada. Tiene que tener la caída adecuada, tiene que tener el ancho adecuado y nosotros tenemos que ser súper sensibles y empáticos en cómo ocuparla. No gano nada. Y no solamente, imagínate, no solamente lo que le pasa a una persona en silla de ruedas. Una mamá que va con su niño en un coche tampoco puede acceder por esos espacios. Y tampoco somos como muy humanos en decir ayudo o me permite, porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, si esto le pasa a una persona en silla de ruedas, imagínate lo que le pasa a un no vidente, que tiene que ocupar su bastón y que encuentras todas las veredas de la ciudad cubiertas de comerciantes con mucha bulla, con un sonido muy alto, que también es un tema de una afectación auditiva y para quien está con un bastón, súper complicado el saber por dónde caminas en una acera si está llena de comerciantes. Justo hablábamos sobre este tema de lo que es las ciudades, los parques de las ciudades y todo esto. Pero una pregunta que también está aquí es, ¿existe una diferencia o tal vez existe una desigualdad entre las personas con discapacidad dentro de las zonas urbanas, donde que tal vez de cierta u otra manera hay ciertos espacios accesibles, entre comillas, con las personas con discapacidad en zonas rurales, donde que la accesibilidad a veces es mucho más difícil? Puede ser un poco más difícil la accesibilidad rural, pero hay menos tráfico que aquí. Entonces conocen mejor su ciudad y saben por dónde acceder. Acuérdate que si hubo un inconveniente, y esto te voy a hablar como desde 17, 18 años atrás, si había un inconveniente es que el país escondía, las familias escondían a sus familiares con discapacidad. Entonces no eran visibles, no les encontrábamos, estaban en casa, les tenían en muchos de ellos en situaciones infrahumanas. Hace 17 años empieza una campaña muy fuerte en el país, desde los colectivos de discapacidad y con autoridades que en ese entonces le apostaban a ser un país inclusivo, empiezan a salir. Pero si hay un punto a favor que tienen los cantones, por ejemplo, es que cada uno de los cantones cuenta con un centro diurno de discapacidades. Entonces, en este centro diurno de discapacidades, las personas pueden ir desde los 18 años en adelante y muchos de ellos tienen transporte que les lleva y les recoge de casa y les devuelve a casa. Eso no pasa en la ciudad. En la ciudad, cada uno de los chicos tiene que llegar como pueda. Claro, tenemos una unidad educativa especializada que debería tener mejores accesos también. O sea, no solamente es de la cuestión del nombre, sino de los servicios que estamos brindando. Hacen lo mejor y dentro de las posibilidades que tienen, están trabajando. Pero somos nosotros también quienes deberíamos involucrarnos en mejorar la situación. Yo creo que en los cantones es un poco más fácil manejarse porque, como te decía, hay menos tráfico, hay menos afluencia, se conocen entre la gente, son más sensibles muchas veces, más humanos. Y estos centros diurnos a mí me parece que son una alternativa que les está funcionando y casi siempre funcionan con convenios desde los GATS y el Estado, que es por parte del MIES. Y como una última pregunta y como igual, para dejar un mensaje a todas las personas, bueno, tal vez mis compañeros que estén escuchando esto, nosotros como ciudadanía, desde un punto de empatía, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas cosas? Para tal vez si vemos algo que no está mal, tal vez un parque que no sea accesible, la universidad, tal vez ciertos espacios que nosotros vemos, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar en esos casos? Yo creo, Alex, que lo primero que hay que hacer es saber respetar y saber reconocer qué es lo que está pasando. O sea, porque nosotros estamos hablando como de una discapacidad que tú puedes ver y que puedes reconocer. Pero ¿qué pasa con el TDA? ¿Qué pasa con un niño autista? Que muchas veces nosotros le vemos desde fuera como un majadero, como un malcriado, y que claro, no terminamos de comprender que él no soporta el ruido, que él no soporta las aglomeraciones de gente, pero claro que tiene que seguir transitando por esta ciudad. Entonces nosotros nos molestamos, nos indignamos, hablamos
y perjudicamos muchas veces a los padres sin saber lo que pasa. Entonces creo que el respeto es importante. Creo que el dejar los prejuicios y el juzgamiento de lado, porque nadie sabe por qué pasó esto. La discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es una condición de vida. Y quienes tenemos que vivir con personas con discapacidad o tuvimos que compartir con ellos, es simplemente respetar ese espacio y disfrutar de ese espacio. Recuerda que la discapacidad está en nosotros. El momento en el que yo le empiezo a ver diferente, yo le empiezo a poner limitaciones, esta persona se va a limitar. Mientras nosotros seamos más incluyentes, más abiertos, más empáticos, más sensibles, no te, no te va a pasar nada si abres la boca y preguntas, ¿puedo ayudar de alguna manera? Si es que me dicen, no, ok, pero si no pregunté y esta persona necesitaba asistencia, ¿cómo le ayudas? Básicamente solamente es un tema de responsabilidad y empatía en la ciudad. Todos somos iguales. En el momento que yo trato de verme diferente o ponerme en una posición de yo ser el mejor o la mejor, estoy yo mismo limitando las posibilidades de que los otros se vean iguales a mí. Muchas gracias, Ana Cristina, nuevamente.